cristianos entre comillas ya no han regresado. Dios está limpiando completamente a su pueblo para que los que sean y se van a quedar estén listos o estemos listos para los tiempos que vamos a enfrentar tal vez este año o los próximos meses, y podamos mantener la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el fin. Les comunico también que Marta y yo ya somos abuelitos otra vez. Tenemos a nuestra nietecita que nació hace un mes, Ana Sofía, de nuestra hija Natalia, y pues mi esposa ya ni me pela. ¿Verdad? Ahorita nada más, ahorita ella es está como Pepita en Comal, Marta, con la nieta. Gracias a Dios. Les pedimos que oren por ella y también que podamos nosotros continuar siendo sostenidos por el poder de Dios. Abran sus Biblias en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Hemos iniciado en la conferencia anterior, que se las recomendamos bastante, esta serie titulada El falso profeta y la imagen de la bestia. Me encanta cuando veo a muchos de ustedes tomando notas y apuntando versículos y palabras en el griego y en el hebreo, porque es la forma de estudiar, no solamente de oír. El falso profeta y la imagen de la bestia. La Biblia nos describe, y así termina en las últimas páginas de la Biblia, la historia de la humanidad, revelándonos que se van a levantar tal vez este año o el año que entra, pero estamos bastante cerca de que esto acontezca. Dos personajes siniestros, sanguinarios, crueles, sin compasión, sin amor por la humanidad, sin sentimientos. Dos monstruos que el Espíritu Santo, no encontrando un nombre para poder definirlos, el Espíritu Santo usó el nombre o el término de bestias. Y en el capítulo 13 del Apocalipsis encontramos a estas dos bestias. Y cuando estamos hablando de bestias, estamos hablando de que son una mezcla animal, ser humano. Entonces ya podemos entender un poco más que por qué la Biblia dice en el capítulo 11 del Apocalipsis, la bestia que sube del abismo. Van ustedes a tener mucha revelación ahora en esta serie de cosas que inclusive nosotros como predicadores hemos leído y de repente mientras más nos acercamos al final de la historia, más luz Dios nos va a dar y vamos a comprender cosas que no comprendíamos, que nuestra mente tal vez no estaba lo debidamente preparada para asimilar esta información, y que gracias a toda la tecnología que se ha desarrollado a nuestro alrededor, podemos ahora saber claramente que la Biblia es la palabra de Dios. Porque ¿cómo pudo el apóstol Juan escribir hace 2000 años que vendría el tiempo cuando el dinero en efectivo iba a desaparecer? Porque si viene el tiempo cuando nadie va a poder o comprar sin una marca en la frente o en la mano derecha, es porque el dinero en efectivo tenía que ser eliminado. Ya Suecia es uno de los países donde ya el dinero en efectivo no se usa. Y en Estados Unidos, no se imaginan ustedes, ahora que volé Dallas, Houston, México, el aeropuerto de Houston, todos los restaurantes tienen computadoras, todos, con una maquinita donde metes tu tarjeta. Ninguno te acepta efectivo, ni tiendas ni restaurantes. Entonces nos estamos aproximando claramente a lo que fue escrito aquí en la Biblia, para que abramos los ojos y nos demos cuenta que hasta esta época que tú y yo estamos viviendo, estas profecías, por la tecnología que se ha inventado del internet, de los microchips y de todo esto que nos rodea actualmente,
del famoso Discovery Valley y todo el famoso zona en California donde está todo internet, YouTube, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, las profecías bíblicas se tenían que cumplir. Entonces estos dos hombres llamados bestias, uno es el anticristo, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, y en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. El primero subió del mar y la segunda de la tierra. ¿Por qué? Porque en el fondo del mar se encuentra, no al tocar el fondo del mar, sino debajo, casi en el centro de la tierra, se encuentra lo que la Biblia llama el abismo, que es la prisión que los demonios tenían temor cuando Cristo los echaba fuera de los seres humanos, que fueran enviados al abismo. Y en el abismo, ¿verdad?, está el Hades, que es el infierno, es otra de las puertas o compartimentos. En otro compartimento del Hades está el Tartarus, que es la prisión de los ángeles caídos. Y cuando la Biblia se refiere, por ejemplo, en Isaías 27, versículo 1, el dragón que habita en el mar o la serpiente voladora que está en el mar, nos damos cuenta por qué. 2/3 partes del planeta Tierra son agua. 2/3 partes del mundo en que tú y yo vivimos son agua. 1/3 parte nada más es tierra. ¿Nunca te has preguntado por qué predomina el agua? ¿Por qué hay más agua que tierra? Son preguntas válidas. Señor, yo le hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué 1/3 parte? ¿Por qué no 2/3 partes? Bueno, para eso tenemos que entender que antes de que el planeta Tierra fuera otra vez recreado y pudiera ser restaurado, antes de que tú y yo y Adán y Eva fueran puestos en el huerto del Edén, el planeta Tierra fue ocupado antes que nosotros por los ángeles caídos. Como lo dice Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 31, el capítulo, versículo 1 y 2 del libro del Génesis, etcétera, etcétera. Entonces Dios juzgó el mundo anterior y vemos que el versículo 1 del Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit Elohim ha-hamayin ha-eretz, en el hebreo. Son 7 letras en el hebreo para el versículo 1 del Génesis, y en medio de las 7 letras está el menorá, la letra con la que se descubre el menorá en el hebreo. Impresionante esto. Pero en el versículo 2, ¿qué dice? Y la tierra se convirtió. Unas traducciones le ponen: y la tierra estaba desolada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y sobre la faz del abismo. Y la tierra aparece en el versículo 2 cubierta de agua, completamente cubierta de agua. En el versículo 1 la palabra tierra, eretz, de Enrique, R-E-T-I-Z, eretz, apúntala, es tierra seca. Y en el versículo 2 nos encontramos que algo sucedió con el planeta Tierra, que se descompuso originalmente, porque la tierra del versículo 1 del Génesis capítulo 1 es la tierra original en el principio. El verbo era en el principio. 1 Juan capítulo 1, lo que era desde el principio. ¿Qué principio? En el principio de la creación del tiempo, el espacio y la materia. Es el principio del cosmos. Pero algo pasó con la tierra que se llenó, porque Dios no creó originalmente ni con agua ni oscuridad cubría la tierra. La oscuridad es el símbolo en toda la Biblia del pecado y de la dimensión de Satanás. Entonces la tierra es recreada. Dios pone a la primer pareja, Adán y Eva, y por eso podemos entender que 2/3 partes de la tierra quedaron cubiertas por el agua, y Dios determinó que solo 1/3 parte de la tierra fuera habitada, por causa de que Dios sabía en su omnisciencia que mientras más seres humanos hubiera,
si hubiera el 60% de la tierra ocupada por nosotros o una tercera parte de la tierra con agua, ya el ser humano no existiría, ya nos hubiéramos autodestruido. Si con una tercera parte que tenemos de la tierra dicen que no cabemos, semejante barbaridad, ¿cómo que no cabemos? Bueno, que las ciudades, pero hay millones de hectáreas todavía que se pueden colonizar y establecer, pero el hombre desobedeció a Dios desde la Torre de Babel y se juntaron en las ciudades. Bueno, esta es la razón por la cual en el versículo 1 de Apocalipsis 13 el anticristo sube del mar, porque va a ser una bestia o un principado caído que se va a meter en el anticristo. Entonces, síganme con mucho cuidado, el anticristo va a ser un hombre bestia, un hombre animal. ¿Y Cristo qué fue? Un hombre Dios. Cristo tenía la naturaleza humana y Cristo era divino. El Cristo que comió, el Cristo que sufrió, el Cristo que lloró, el Cristo que tenía que dormir, el Cristo que se enfrentó a las tentaciones, fue el Cristo humano, fue en su humanidad. El Cristo que murió en la cruz fue el Cristo humano. Dios no puede morir. Tenía que llevar en su carne, dice Hebreos 2, 14 y 15, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. El Cristo tenía que tener sangre y carne, cuerpo humano como tú y como yo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte y librar a todos aquellos que estaban sujetos como esclavos a ser esclavos de Satanás, librarlos del poder de la muerte. Entonces todo esto lo vamos uniendo y vamos entendiendo por qué el anticristo va a ser un hombre animal para imitar a Cristo, y como no puede ser un hombre divino, será un hombre animal, porque la personalidad del anticristo será exactamente sin emociones, sin sentimientos. Aunque los animales lo tienen, él superará completamente la vida animal. Por eso es una bestia, y esta palabra se usa para los depredadores. Será un depredador lleno de odio por todos los seres humanos. Y el falso profeta será el ministro de propaganda, de economía y de religión del anticristo. Vemos entonces, para ir entendiendo, una cosa es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre planeó la redención, el Hijo bajó al mundo a llevarla a cabo y el Espíritu Santo la aplica. Cuando subió Cristo, bajó el Espíritu Santo para levantar la persona de Jesús. Satanás es el Padre imitando al Padre. El anticristo es el Hijo. La palabra anticristo significa en el lugar de Cristo o en contra de Cristo. Y el falso profeta fungirá y realizará el papel del Espíritu Santo, que es exaltar al anticristo y mandar marcar a todos los seres humanos. Porque no será el anticristo el que marque el 666. Eso no lo sabías, ¿verdad? Por todo lo el anticristo va a mandar con el 666. No, cuando lo leamos, lo vimos ahorita en la primera conferencia anterior, que es el falso profeta el que va a mandar marcar, no el anticristo. Va a ser el falso profeta el que va a mandar marcar con el 666. Muy bien, ya no quiero regresar a la conferencia anterior, se las recomendamos para que no pierdan este hilo, pero vamos a ver entonces claramente que el falso profeta y el anticristo van a aparecer después de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. La tribulación será un periodo de 7 años, que es la famosa semana 70 de Daniel. A los primeros 3 años y medio surgirá el sistema religioso de la ramera.
Y este sistema religioso de la ramera será, sin ningún lugar a dudas, el papado. O sea, el papa es personificado en Apocalipsis 17, o la ramera, montada sobre la bestia, ejerciendo control sobre la bestia. El jinete ejerce control sobre el caballo. Entonces, los primeros 3 años y medio, el sistema religioso, tal vez del Vaticano, va a iniciar persecución contra los cristianos. Y que ya lo estamos viendo claramente. El Papa Francisco dijo hace 4 días que hay que cambiar la Biblia, que hay que hacer otra Biblia, que los ateos se van a ir al cielo. Y barbaridad y media que dices tú, no es posible. Ahora, como él tiene 85 años, él no puede ser el falso profeta, porque el falso profeta va a entrar, sígame con mucho cuidado. Al terminar los primeros 3 años y medio, dice Apocalipsis 17 que los 10 cuernos o los 10 gobiernos del anticristo van a quemar Roma. Lo mismo que hizo Nerón en el siglo I de la era cristiana. Y Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos para echarlos al Coliseo romano y que murieran como mártires. Entonces, la ramera, el sistema religioso, va a perseguir a los cristianos durante 3 años y medio. A los 3 años y medio que faltan, ahí es el tiempo. Esto es importantísimo para que tengamos la cronología clara. Los últimos 3 años y medio le pertenecen al anticristo y al falso profeta. Y el anticristo y el falso profeta aparecen en el Apocalipsis juntos, siendo echados al lago de fuego. Por eso el falso profeta no es el sistema religioso, ni es el papa, ni el papa es el falso profeta. Mantengan esto en tu estudio. El papa no es el falso profeta. El falso profeta entra hasta los 3 años y medio. Si fuera el papa tendría que continuar durante 7 años con el Vaticano, y entonces no podría el anticristo proclamarse como Dios. Pero como el anticristo va a proclamar como Dios y ya usó el sistema religioso, van a quemar Roma, y entonces viene el falso profeta y el anticristo para ser adorados como Dios. ¿Me van siguiendo? Más les vale. Veamos claramente estos 3 años y medio finales que se mencionan en la Biblia 4 veces. El primero en Daniel 12, versículo 7. Dichosos los que trajeron su Biblia. Daniel 12, 7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, o sea, su mano derecha, y su siniestra al cielo, las 2 manos, y juró por el que vive por los siglos, que será por Moed y Chetzi Moed en el hebreo, que se tradujo por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Moed, Chetzi Moed, que son 3 años y medio. Y aquí está profetizando el ángel claramente que el tiempo en el cual, porque se preguntó anteriormente cuánto va a durar esta persecución y estas maravillas, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora vayamos al libro de Apocalipsis y veamos en el libro de Apocalipsis las veces en que aparece la frase, aparece de 3 maneras. Aparece como 1260 días, que son 3 años y medio, como 42 meses, que son 3 años y medio, o como 3 años y medio. Número 1, Apocalipsis 11, versículo 2. El patio que está fuera del templo, son órdenes que le da el ángel a Juan, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Si lo quieres poner ahí en tu Biblia a un lado, 3 años y medio. Cuando juntamos estas 3 referencias de los 3 años y medio, nos damos cuenta cuándo el anticristo va a gobernar, cuándo el falso profeta va a gobernar, y cuando aquí se le dice a Juan por primera vez que el patio del templo, o sea, aquí ya el templo tiene que estar reconstruido.
porque va a ser medido, que significa va a ser juzgado, y que los gentiles, los que no son judíos, lo van a pisotear. Y aquí es a la mitad de la semana 70 o de los 3 años y medio que el anticristo entra a Jerusalén. Antes posiblemente los cuarteles generales del anticristo estén en Roma, y de ahí se traslade a Jerusalén, y los últimos 3 años y medio los vivirá, ejercerá desde Jerusalén el control económico de la religión y de la política de la mayor parte del planeta Tierra. Segunda vez que aparece esta misma cantidad en Daniel 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Acuérdense que la mujer es Israel. Ya lo explica el versículo 1 y 2 de este capítulo. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. Estos 1260 días o 3 años y medio son los últimos 3 años y medio de la tribulación, porque ahí a los 3 primeros años y medio, a la mitad de la tribulación, cuando la ramera ya fue quemada, la ciudad del Vaticano fue quemada, ahí comienza la persecución contra Israel. Mateo 24:15, Jesús les dice: cuando veáis la abominación desoladora que mencionó el profeta Daniel, los que estén en Judea, huyan, corran, sálganse, y no dejen, si tienes dinero, deja todo, porque habrá tribulación como jamás la ha habido en la historia de la humanidad. ¿Cuándo comienza esta advertencia y cuándo el anticristo comienza a perseguir a los judíos? A los 3 años y medio. Después de estos 3 años y medio, él inicia la persecución, pone la abominación desoladora y todas las cosas que vamos a estudiar. Y finalmente, Apocalipsis 13, versículo 5. Y también está hablando del anticristo, de la bestia. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto? 42 meses, 3 años y medio. Entonces el anticristo no va a gobernar 7 años. Ya está aclarándose la situación, ¿verdad? La Biblia es clarísima. Se le dieron nada más al anticristo para perseguir, establecerse como Dios, quemar la ramera, etc. Solamente 3 años y medio que serán, y se llama la gran tribulación, que es el tiempo que posiblemente de la última trompeta y las 7 copas de Apocalipsis 16, que es el final de la ira de Dios. Entonces, si el anticristo tiene solamente 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, ¿quién va a gobernarlos o cómo pueden aparecer? Ahí está la gran ramera en Apocalipsis 17, montada sobre la bestia, que es el anticristo. Ya vamos caminando un poco más lejecitos, ¿verdad? Y ya vamos entendiendo un poco más las profecías maravillosas de la palabra de Dios. Ahora regresamos a Apocalipsis 13 y vean ustedes en el versículo 11 que se describe a este falso profeta, que no es el Papa, es otra cosa. Y esto al final de la serie lo vamos a ver, nos vamos a sorprender quién será el falso profeta. No va a ser el Papa va a ser el jefe o el sistema religioso de la ramera, que a los primeros 3 años y medio va a desaparecer, van a ser quemados, Roma va a ser quemada. Y ya el falso profeta aparece hasta los últimos 3 años y medio con el anticristo. Dice Apocalipsis 13:11: vi otra bestia que subía de la tierra, y vean la apariencia del falso profeta. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un bebé. Pero la palabra cordero es la palabra hebrea, griega, arnión, con A, arnión, como suena, que es corderito, chiquitito, así mansito completamente, no un cordero grande.
Tenía la apariencia de un corderito, inofensivo, pobrecito, lindo, cuidado, no tienen cómo defenderse, pero hablaba como dragón. En otras palabras, la personalidad del falso profeta, dice la Biblia, del corazón habla la boca. Entonces va a entrar al mundo como el anticristo, como personas de paz, esto y el otro, porque el diablo se dice a creer que el falso profeta es un líder mesiánico. Para los musulmanes van a creer muchas veces que va a ser el Mahdi o el Mesías que ellos esperan. Y va a haber una confusión tremenda en el mundo, porque este hombre, el falso profeta, va a hacer milagros como hacer caer fuego del cielo a la tierra. Va a hacer maravillas que el mundo se va a sorprender. El anticristo va a ser apuñalado, lo van a herir de muerte con una daga. ¿Cómo sabemos que va a ser con un arma blanca? Porque la palabra spaso, con ese al principio, spaso significa herida con arma blanca, que es la palabra que se usa para los clavos y la lanza que atravesó a Jesucristo en la cruz. Y va a ser recuperado el anticristo y va el mundo a sorprenderse. ¿Cómo es posible que el anticristo pueda revivir? Que tiene poder sobre la muerte. No, este tiene que ser el Mesías forzosamente. Muy bien. Ahora, más adelante se nos revela que este falso profeta va a estar involucrado profundamente con la dimensión satánica, por lo cual el clásico escenario es de lobo disfrazado de oveja. Iniciará su ministerio como una oveja, como todos los que se han dicho libertadores o dictadores o líderes falsos religiosos de la historia. Todos aparecen con la bondad y esto y el otro, y promete esto, y la gente sin discernimiento son engañados como el pez debajo del mar. Ve el anzuelo, si el anzuelo no tuviera una carnada, el pez no sería atraído y seducido. Entonces es lógico que Satanás use una carnada, algo que nos atraiga y nos seduzca en las pasiones desordenadas que tú y yo tenemos habitando dentro de nosotros. Dice Santiago capítulo 1, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que es tentado cuando de sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia, apúntala, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, significa pasiones desordenadas. Ese animal que traemos dentro, dicen que ese animal se le abre la jaula con 3 copas de alcohol. Con 3 copas de alcohol, tú ya no eres tú ni soy yo. De repente cambia todo, nos volvemos machos, cantamos las canciones de Jorge Negrete, y por aquí, y tráigame la del esto y el otro, y viene un cambio en nuestro carácter, en nuestra personalidad. En las mujeres, con 2 o 3 copas de alcohol, ya perdiste, mamacita. Por eso todos tus novios te van a llevar a una disco y te van a hacer que tomes nada más una copita. Si tomas una, tal vez te tomes 2. Si tomas 2, tomas 3. Si tomas 3, ya no eres dueña de tu persona. Fuiste atraída y seducida. Y dice Santiago, y la concupiscencia, una vez que da a luz al pecado, y el pecado da luz a la muerte. Entonces, nadie cae en tentación de la noche a la mañana. La tentación la tienes enfrente, y si te le quedas mirando, ¿qué está pasando? Estás siendo atraído hacia ella. Si no quita los ojos, ya no hay nada que te jale. Tanto un hombre como una mujer somos atraídos, y si nos dejamos atraer, entonces somos seducidos. Y una vez que somos seducidos, dice la Biblia, las pasiones dentro de nosotros, hace cuenta, nos embarazamos. Dice, da a luz el pecado. Las concupiscencias dan a luz el pecado, nos embarazamos del pecado, y el producto que sale es la muerte y la separación de Dios. Entonces, esto es lo que el falso profeta va a hacer. Nos tienen estudiando 6,000 años atrás de historia, y Satanás sabe lo que a ti y a mí nos atrae.
y lo que nos seduce a cada uno de nosotros, porque no todos los seres humanos somos seducidos ni atraídos por las mismas tentaciones. Entonces, esto es importante porque también dice que hará descender fuego del cielo. Y dice el versículo 13, hará grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y esta obra sobrenatural tiene antecedentes bíblicos. En el tiempo de Job, cuando Dios le dijo a Satanás: te doy permiso que toques a Job, pero no toques su persona, Satanás levantó un grupo de tribus para que destruyeran sus cosas, y con fuego destruyó también su hacienda y sus propiedades. Satanás tiene el poder del fuego y puede hacer que caiga fuego o que caigan rayos a la tierra. Ignoramos la profundidad y la extensión del poder satánico. Vemos en 2 de Reyes 1, 10, 12 que también hicieron caer del fuego. Y en Apocalipsis 11, versículo 5, Apocalipsis 11, 5, los dos testigos harán caer fuego del cielo. Y como los dos testigos serán antes que el falso profeta le va a decir a la gente: esos dos profetas que matamos en Jerusalén y que van a resucitar a los 3 días, no solamente ellos hacen caer fuego del cielo, yo también lo puedo hacer, imitando los milagros de los falsos profetas, donde la gente ya marcada con el anticristo lo creerán completamente por las maravillas y milagros que va a desarrollar. Y además este poder sobrenatural lo realizará para quitar la atención de los dos testigos que el anticristo mató, y que ahora la atención esté sobre su persona. Y tal vez diga a la gente estas palabras: cualquier cosa que hicieron los testigos, ¿verdad? Este hombre también lo puede hacer. Así que los dos testigos tal vez no eran ni siquiera profetas de Dios, pues de sus bocas salió fuego para dañar a la gente, pero yo era bendecido también y hacer bien a la humanidad. Y la gente creerá lo que el falso profeta va a desarrollar. Y también se nos revela que hará todas estas señales el falso profeta en presencia del anticristo. Versículo 12: ejerce toda, no poquita, toda la autoridad del anticristo. Y toda esa autoridad que el anticristo va a tener se la dio Satanás. Va a ejercer toda autoridad, pero no el reino del anticristo. Va a tener la autoridad política y religiosa del anticristo. Y enfrente de él, o sea, van a viajar juntos continuamente. Continuamente esta pareja será vista por las partes del mundo que escogen ellos viajar. Hará señales en presencia, o sea, siempre será enfrente de la persona del anticristo. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué hacía el Espíritu Santo cuando vino? ¿A qué vino el Espíritu Santo? A glorificar al Hijo, a levantar la persona de Jesucristo. El falso profeta que está haciendo la obra del Espíritu Santo, ¿cuál será su ministerio? Levantar la persona del anticristo, que la gente alrededor, ahí está, a él, adórenlo. Es el ministro de propaganda. Y con los poderes que tiene, la gente va a ser seducida para que le crean por los milagros que hace, que realmente él está reconociendo que el anticristo es un falso Mesías. Para aquellos que no se marquen con el 666. Ahora también se nos revela que todo lo hará en presencia de la bestia, como hemos visto. Va a ser un dúo satánico, y los dos también van a ser muertos al mismo tiempo y lanzados muertos al lago de fuego. Viene la pregunta más importante de nuestra serie: ¿podría el falso profeta ser un papa? La respuesta es no. Ahorita Jorge Mario Bergoglio, Francisco, el papa actual, tiene 85 años. No sé cuántos de ustedes sepan, tiene menos de un pulmón desde hace muchos años. Y él, a pesar de todas las barbaridades que está diciendo, ¿verdad?, le quedan muy pocos años de vida. Y tenemos que orar por su salvación. Tal vez Dios tenga misericordia en el último momento y
Arrepiéntete, Francisco. Dios lo puede hacer, ¿por qué no, verdad? Pero ahorita, si él fuera el falso profeta, Francisco, y la tribulación dura 7 años, imagínense, tiene 85 años, pongan ustedes que fuera el año que entra, comenzara la tribulación en el 2022, de 2022 al 2028, él tendría entonces 92 años, no llegaría, no lo haría. No tendría la fuerza física para poder ser el falso profeta. Entonces, el papa va a ser un papa, el de la gran ramera, pero no el falso profeta. El falso profeta y la identidad del falso profeta, la Biblia no nos la da. Nos dice claramente de dónde va a salir el anticristo, del Medio Oriente. Nos dice sus características y sus rasgos, pero el falso profeta no se nos dice si será un rabino judío, o un musulmán, o un católico, o alguno de otra, o un hindú con poderes y faquires, lo que sea, o de cualquier otra religión. No se nos dice, pero lo vamos a descubrir al acabar esta serie. Entonces el Papa Francisco, ¿verdad?, escogió ser un hombre en honor a la figura histórica de Francisco de Asís, por eso se llama Francisco. Francisco de Asís vivió en el año 1181 al año 1226. Sin embargo, repito, tiene 85 años de edad, y por lo que el único que sabemos es que no tiene muchos años por delante. Por causa de su edad es poco probable que ni siquiera esté vivo cuando suba al escenario el falso profeta. En un próximo escenario posible como el que acabamos de describir, si la tribulación comenzara en el 2022, Francisco no podía vivir los 7 años ni los primeros 3 años de la gran tribulación. Y como el periodo de la tribulación puede tardar aún años, hagan de cuenta que mañana viene el rapto. No necesariamente cuando venga el rapto comienza la tribulación, los 7 años de la semana 70 de Daniel. Podemos desaparecer mañana o ahorita saliendo aquí de esta reunión para estar con Cristo, y puede pasar 1 año o 2 años más para que comience la tribulación, o 1 mes o 1 semana o 3 meses, no lo sabemos. Pero entre el rapto y el inicio de la tribulación puede haber un intervalo de semanas, meses o años, o puede ser inmediatamente, cosa que no lo creo, porque cuando desaparezcamos se sigue promoviendo la relación con los extraterrestres. Antier un piloto de American Airlines dijo que él vio pasar un ovni enfrente de ellos, y son pilotos calificados, no estaba tomado el piloto. Astronautas han dado evidencia de que hay un fenómeno, se llama el fenómeno ovni, objetos voladores que no sabemos qué son ni quién los tripula. Y el hecho que hayan videos y fotos, claro que hay muchas falsificaciones, implica que realmente algo está pasando en la atmósfera. Y dice Efesios capítulo 2 del 1 al 2 que Satanás es el príncipe de la atmósfera. Entonces, cuando alguien nos pregunta ¿por qué los cristianos no creen en los ovnis? Claro que creemos. No se puede negar que hay algo que está pasando. Simplemente nosotros no les llamamos ovnis, les llamamos ovis, objetos voladores identificados. Porque aunque no sabemos qué es el fenómeno, sabemos que detrás de este fenómeno en la atmósfera se encuentra la materialización de la energía satánica. ¿Con qué propósito Satanás estará interesado en hacernos creer que hay extraterrestres y que en Marte se puede habitar, etcétera, etcétera? Para que cuando desaparezcan millones de personas en el mundo, los científicos y las personas los astrónomos, etcétera, etcétera, van a tener una respuesta. ¿Qué pasó con oye, doña Mariquita se fue, se quedó ahí nomás su rebozo, y ya se fue don Pancho, también se quedó ahí su traje nada más? ¿Y qué le pasó a tus hijos? Y todos los niños en los hospitales desaparecieron, se los llevaron los ovnis.
Alguna civilización extraterrestre nos secuestró y esto implica que debemos continuar, y hace su aparición el falso profeta y hace su aparición el anticristo con poderes sobrenaturales. ¿Quién no va a creer que son extraterrestres? ¿Quién no lo va a creer con los poderes que van a tener? Nadie en la historia ha tenido los poderes que tendrá el anticristo ni el falso profeta. Dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 10 en adelante, Dios va a enviar un poder engañoso a la gente para que les crean. ¿Por qué va a mandar Dios un poder engañoso? ¿Puede Dios engañar a alguien? Claro, cuando una persona rechaza la luz, Dios te empuja para que creas la mentira. La gran mentira que es: serás como Dios. No necesitas a Dios, ni necesitas sus escritos en las Sagradas Escrituras. Tú tienes el derecho a hacer tus 10 mandamientos. Tú haz tu código de ética moral. Tú determina qué es bueno, qué es malo. Y una vez que te hagas Dios, en ese momento le has dicho adiós a Dios. Entonces Dios ahí te empuja. Cuando ya has determinado, como Faraón decidió endurecerse, Dios lo acabó endureciendo aún más. Cuando Dios sabe que hay una persona que ya no quiere saber nada de Dios, te endurece más para que toques fondo y creas la mentira. Muy bien, y actualmente, ¿verdad? También hay millones de católicos conservadores que no les gusta lo que el Papa Francisco ha hecho, porque se ha vuelto un Papa universalista. Es un Papa universalista, o sea, ha comenzado a oponerse al catolicismo romano normal. En 1860 se hizo una encíclica para poder establecer que el Papa tiene que ser infalible. 1860. En otras palabras, todos los papas que salieran hablan en el nombre de Dios y no se pueden equivocar. Eso se llama la infalibilidad papal. Y nos damos cuenta en los últimos 3, como en los últimos 3, los 3 se han contradecido, pero el que les tapó el monte fue Francisco. ¿Por qué? Bueno, se ha comenzado a oponer al catolicismo católico histórico normal, porque acaba de decir Francisco este año, y lo comenzó a decir el año pasado, que no hay infierno. Comenzó a decir que no hay infierno, que el limbo es normal para los niños que no se han bautizado, y el purgatorio, las misas gregorianas, si se te muere un pariente, vas a una iglesia, le pagas al padre con flores o sin flores para que le dé la misa, y cuando se dé la misa gregoriana, tu alma o tu difunto en el purgatorio le van a quitar 1000 años de tortura. Y mientras más misas, más rápido lo sacas a tu pariente del purgatorio. El purgatorio no está en la Biblia, el limbo no está en la Biblia, son inventos que se han hecho. Pero ahora viene Francisco y dice que el infierno no existe, que los ateos se van a ir al cielo, que el matrimonio homosexual está permitido, y más que nada es partidario y el más grande promotor y dirigente de la agenda global, el Papa, del nuevo orden económico, movido por una élite que son los que tienen el control ahorita de todos los medios. Y ahorita llegamos a un punto en la historia donde la censura que está existiendo ya desde que al presidente Trump le censuraron el tweet, después vino el Facebook, después vino todo, y ahora todo absolutamente se censura, y estamos viviendo igual que se vive en la China comunista. Cuidado ya con lo que decimos, cuidado, porque así te sacan completamente de videos o de Facebook o de Instagram o de lo que no les convenga saber. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de un hermano llamado César Vidal.
Yo estuve con él hace 3 semanas en Dallas, fue a Dallas, fuimos a cenar, un gran hombre de Dios. Yo considero a César Vidal el historiador cristiano más grande que hay ahorita en el mundo. Es una enciclopedia de la historia, impresionante, habla 6 idiomas y es un hombre valiente. Lo sacaron de YouTube. Tiene un programa que se llama La Voz, traten de buscarlo en el internet, donde él todos los días da mensajes, ¿verdad? Lo sacaron de YouTube, lo sacaron de internet, bueno, lo sacaron de Twitter, etcétera, etcétera. Es solamente un ejemplo que estoy usando. A mí ya me leyeron la cartilla también. Así es. Entonces estamos en un mundo donde esto no sucedía hace 3 años, no sucedía esto. Tuvo una voltereta el mundo que estamos viviendo impresionante. Han cambiado cosas tan radicales y tan extremistas que nunca nos imaginamos que iban a suceder. Es una sociedad culta, razonable, una sociedad que ama la libertad de expresión. En la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos es la libertad de expresión, perdón, la primera enmienda, la libertad de expresión, y se está acabando en el país que levantó la bandera del capitalismo, de la libertad, de la libre expresión. Así ha caído en menos de 6 meses. Y ahora ya, cuidado con lo que dices y cuidado lo que transmiten en WhatsApp, porque ya nos están oyendo y prohibiendo y diciendo a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que vestirnos, cómo deben ser los niños, la ideología de género. A tus niños, los niños chiquitos, ya en todas las actas de nacimiento ya no hay varón, ya no hay hembra, hay X. Ahora hay un género que se llama X, que es desconocido, que lo han inventado. ¿De dónde vino? De Marte, de Júpiter. Varón y hembra los hizo, dice la Biblia en el Génesis capítulo 1. No hay más que 2 géneros, por el amor de Dios. Y los géneros no los determina ni siquiera la religión, ni tampoco la iglesia, ni la política. Los determina la biología y la genética. La ciencia es la que determina los géneros. Si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tú tienes el cromosoma Y y te sientes que no eres niño, sino que eres niña, no es un problema físico, es un problema mental. Algún tornillo está flojo aquí en tu mente. Algo te ha afectado y te está haciendo creer que no eres lo que Dios te creó. Y la mujer tiene 2 cromosomas XX. Si tú tienes 2X, eres mujer. Aunque quieras cambiarte y ser lo que tú quieras, transgénero, lo que sea, eres mujer. Y te quieres cambiar el género, vas a sufrir, porque tu naturaleza va a gritarle a tu calidad genética original: no eres eso, eres otra cosa. Y por eso el 65% de las personas que se han operado transgénero se han suicidado. Se han suicidado, se han quitado la vida. No soportan, porque con el tiempo nuestra naturaleza y nuestra conciencia nos acusa que no somos lo que Dios nos creó. El Papa está apoyando esto. Es partidario de la agenda global y hace 4 días acaba de dictaminar que la Biblia es un libro obsoleto que hay que cambiar. Le ganó al apóstol Pablo, le ganó al apóstol Santiago, le ganó a Mateo, a Marcos. Ahora él es más inteligente que ellos. Ahora él va a hacer una Biblia. Ahora él va a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Ahora él va a poner los estatutos y los códigos de conducta, y la gente lo sigue creyendo. El día que conozcan la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del engaño, de las mentiras. Este libro te arranca las vendas con las cuales nacimos por el pecado y nos permite ver la luz por primera vez. Por lo cual te invito hoy, que tu corazón está preparado, que invites a Jesucristo a tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Oremos. En esta mañana, todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales, por la televisión, hoy es el día que Dios tenía una cita contigo para hablarte. Vivimos tiempos peligrosos y tú no puedes ya posponer.
por la velocidad vertiginosa con la que el mundo se está acercando al precipicio, reacciona hoy. Hoy que tu alma está preparada, hazle caso a la voz del Espíritu Santo y ven a Cristo, ven a la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas fueron hechas por Jesús y nada de lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de los muertos. Y después que hizo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre en las alturas para vivir ahora intercediendo por nosotros. Que nuestra fe no falte. ¿Qué puedo hacer, me preguntarás, para aceptar a Cristo en mi vida? Simplemente cree que Él fue muerto, enterrado, crucificado y resucitado a los 3 días, y que Él hoy está aquí vivo en la dimensión espiritual. Él es el que a través de la Biblia te está hablando. Ábrele tu corazón y dile: Señor mío, perdona mi vida, mis pecados, no quiero vivir engañado. Tú me creaste, acepto la forma que tú me diseñaste, porque tienes un propósito para la forma como tú me has creado, y te pido perdón por todos mis pecados, que en esa cruz con tu sangre los has perdonado. Entra a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. El Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios. Estamos en la cuarta parte de una serie que iniciamos, que estuvo compartiendo en la Iglesia del Norte, en Toluca, titulada El tiempo del fin, porque vamos a analizar claramente el final de la historia, no solamente de Israel, aunque principalmente esta serie se trata de esto, sino también el final de la iglesia. El libro de Daniel es el libro más maravilloso, con el contenido profético más profundo y sobre todas las cosas un contenido que apunta hacia el futuro. En el libro de Daniel hay 2 términos en el hebreo que se traducen el tiempo del fin o los postreros días o el día del Señor. Y estos términos nos apuntan a que todas las profecías del capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, 11 y 12 de Daniel son de carácter profético, describiéndonos toda la historia de la humanidad desde hace 2600 años hasta la segunda venida de Jesucristo. Y tal como Daniel percibe la historia o la percibió hace 2600 años, quedó registrada, estampada en este libro maravilloso que quedó sellado. Porque vamos a ver que al final, en el capítulo 12, Dios le dice a Daniel:
Todas estas cosas, Daniel, que el ángel te ha revelado, lo que has visto en visiones y en sueños, está sellado. En otras palabras, lo que te estoy dando hace 2600 años, van a pasar 2600 años para que la gente lo comience a entender. ¿Y en qué época se le quitó el sello a estas cosas? Precisamente para la última generación. Si realmente nosotros somos la última generación, dice aquí en Daniel 12, véanlo rápidamente, en el versículo 9, le responde el ángel: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, como lo estamos viendo a nuestro alrededor actualmente, procederán impíamente, o sea, la maldad va a continuar y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos, los sakal o los sakal en el hebreo, van a entender. Estamos en un tiempo, amados santos de Dios, en el que si tú eres una persona que temes a Dios, eres una persona que ya tienes una vida disciplinada, que te levantas en las mañanas, así como hay disciplina para levantarte a correr, hacer ejercicio o para lo que puedas, o cualquier otra actividad, se necesita disciplina para seguir a Dios. Y si tú ya estableciste esta disciplina de levantarte en la mañana y abrir tu Biblia, ponerte de rodillas o sentado como mejor te parezca, tener un tiempo de oración y hojear la Biblia, cerrar los ojos, pedirle a Dios entendimiento, sabiduría para tu esposa, para tu matrimonio, para tus padres, para tu escuela, para tu trabajo, etcétera, etcétera. Y antes de acostarte, tu disciplina consiste también, antes de cerrar los ojos, pasar un tiempo, 15 minutos, 20 minutos con la Biblia. Tú eres una persona que vas a entender. De ninguna otra manera es posible entender la revelación de la palabra de Dios y de la Biblia. Porque a Dios no le interesa enriquecer tu conocimiento. Que tengas un doctorado, pues qué bueno que lo tienes, y que te hayas graduado de élite, qué bueno. Pero tú puedes llevar a una persona que simplemente ese conocimiento que has absorbido de la Biblia no lo estás practicando. Y cuando tú el conocimiento lo pones en la práctica, te vuelves una persona sabia. ¿Qué es la sabiduría entonces? Es la capacidad, si lo quieres apuntar. ¿Qué es la sabiduría? La capacidad de saber cómo aplicar el conocimiento. Rápidamente, de una forma breve, Dios nos dice a los hombres: maridos, amen a vuestra esposa. Efesios capítulo 5. 1 Pedro capítulo 3. Maridos, si alguno de ustedes tiene alguna relación equivocada con su esposa, ni siquiera te atrevas a orar. No me pidas nada, ni esperes prosperar, ni tener capacidad de comprensión si tienes una relación equivocada con tu esposa. Arregla tu relación con tu esposa y entonces vienes y me preguntas y te daré entendimiento. Muy bien, esto es elemental. De aquí en adelante voy a procurar no lastimar a mi esposa. Si hay alguna cosa, perdóname, mi amor. Dime en qué puedo mejorar. Soy un hombre imperfecto, tú lo sabes, como todos los hombres, como todas las mujeres también. Pero quiero que entre tú y yo no nos acostemos nunca sin estar enojados. Vamos a orar. Me humillo delante de ti, mi amor. Te hice esto, te hice aquello, etcétera, etcétera. Porque mientras yo no trate a mi esposa como una reina y la considere como un vaso frágil
y la tome en cuenta en mis proyectos y en mis actividades, Dios no va a bendecirme. Primera de Pedro capítulo 3, ni te atrevas a orar, porque no te voy a escuchar, dice el Señor. Entonces, si yo comienzo a practicar eso en mi hogar, porque el hogar es el gimnasio de la vida cristiana, ahí es donde nos entrenamos, en el hogar. No, yo quiero ser misionero y repartir folletos y por acá, por allá y ser pastor. Espérame un tantito, comienza en tu casa. Comienza en tu casa. Y tu esposa es tu primera oveja, es mi primera oveja. Después de Dios, en segundo lugar, es ella. En tercer lugar, mis hijos. En cuarto lugar, el ministerio o el trabajo. En cuarto lugar. Y si yo sigo este orden de prioridades, Dios nos va a dar entendimiento para saber en la época que vivimos cómo invertir dinero, dónde invertirlo, qué decisión tengo que tomar con mis hijos, en mi casa, si me cambio de casa, si no me cambio de casa, si compro ese carro o si compro esa motocicleta. Todas estas decisiones parten de un solo punto, de cómo está mi relación con Dios. Para que esa decisión o tantas decisiones que diario tomamos, no nos vayamos a lamentar el día de mañana por lo que decidí y escogí el día de ayer, o por la decisión que hice o que tomé sin haber consultado a Dios. Entonces, ¿por qué la gente a nuestro alrededor vive llena de arrepentimiento, de ansiedad, de culpa, de temor, y esto y el otro, y esto y el otro? Porque no tienen paz. El estrés es una de las enfermedades más grandes que dominan el mundo actualmente. ¿Y qué es el estrés? Un estado que te levantas y estás de malas y estás así viendo y te enojas y gritas y no has perdonado y tienes odio y estás en contra de todo el mundo, crees que todo el mundo te ve y crees que nunca te vas a casar y que todo te va a salir mal. Es un estado de intranquilidad interna por falta de paz, porque no tienes paz, porque te desconectaste de la fuente de la energía. Si yo tengo mi celular y no lo conecto todos los días a la fuente de energía, agarro mi celular y aprieto los botones y no sale nada, porque el celular no tiene carga propia, la obtiene de la electricidad y el celular funciona. Si yo estoy desconectado 2 o 3 días sin Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a apretar mis botones? No, yo sé cómo resolver el problema con mi hijo. Yo sé cómo resolver el problema con mi esposa. Yo sé cómo invertir en dinero. Voy a comenzar a tomar decisiones sin ser guiado por Dios. Porque Jesús dijo, separados de mí. ¿De veras lo crees? ¿De veras lo crees? Que separados de Jesús, cero. Juan 15:5, nada podemos hacer. Si realmente lo creo, vengo pero diario a saber que mi decisión con Dios, mi conexión con Dios va a determinar mi futuro, mi paz, mi tranquilidad, mi sabiduría, mi comprensión de las Escrituras. Pero me digo cristiano y tengo 2 o 3 días que no leo la Biblia. Llego el domingo y en lugar de la Biblia traigo el calimán a la iglesia. Pero es que ponen ahora los versículos ahí en las pantallas. Bueno, sí, para muchísima gente que llega por primera vez y que no trae una Biblia, pero tú eres cristiano. Tú tienes que traer el domingo y la pones aquí en tus rodillas y oseas y le buscas dónde está y traes tu pluma y apuntas palabras, etcétera, etcétera. Y con la práctica continua, esta es la espada del Espíritu, con la práctica continua de estar volteándole para acá y para allá y ahora buscar esto y ahora me trae la atención esto y mientras está la alabanza estoy leyendo esto. Esto es lo que te hace un soldado o un guerrero o una guerrera de Dios. La palabra de Dios.
El libro de Daniel, rápidamente, para darles una conclusión y un resumen. En el capítulo 2 hay una visión de un rey, de una estatua grandísima, con la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro. Esa es la primera visión. Síganme con mucho cuidado. En esta visión, Daniel recibe la revelación de Dios y le dice: Daniel, la cabeza es Babilonia, el oro, el pecho y el brazo de plata es los medos y los persas, el vientre es Grecia y el cuarto imperio es Roma. Exactamente con esta misma secuencia y cronología, la historia nos da testimonio que así sucedió. Cuando vivió Daniel, no habían subido los medos y los persas, porque Daniel vivió bajo Babilonia y alguna parte del rey de Darío de Persia. No había surgido Grecia ni Roma. Entonces Dios le dice a Daniel: las dos piernas son de hierro y los 10 dedos de la estatua, de los pies o de las piernas de la estatua, son 5 de barro con hierro y 5 de barro con hierro. Hasta ahí se queda la visión de Daniel, pero termina el capítulo 2 de Daniel diciéndole al Espíritu Santo: Daniel, es en los días de los dedos cuando se va a formar una confederación de 10 naciones. O sea, los 10 dedos representan la última forma de gobierno mundial, la última confederación política, económica y militar que va a existir en el mundo en los días que vienen. Escuche esto con atención: se va a formar 10 naciones, 5 de Europa y 5 de Medio Oriente. Van a formar un G10 en los próximos meses o el próximo año, porque estamos ya a un paso que venga Jesús por nosotros. Cuando oigamos que se juntan 5 naciones del Oriente y 5 de Europa, en ese momento, de una de ellas, Daniel 7, surge el anticristo. Mientras tanto, no podemos especular del anticristo, que si es este, que si es aquel, que es el Papa, que es Obama, son especulaciones. Hasta que no se forme un G10 de 10 naciones, no podremos saber quién es el anticristo. Ahora bien, mucho cuidado. Roma representa las dos piernas porque el Imperio Romano se dividió, y las dos piernas representan la división del Imperio Romano. Entonces, Roma, que es el cuarto imperio, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma es el cuarto imperio y no va a haber más. No va a haber un quinto imperio antes que Jesucristo regrese, como lo vamos a ver más adelante, más que el del anticristo con las 10 naciones. Entonces las dos piernas representan la división del Imperio Romano en el oriente y en el occidente. En el año 400 más o menos 50, Roma, ¿verdad?, se queda con el occidente, con la capital de Roma. Pero sin embargo, Roma se divide en Constantinopla, que es actualmente Estambul o Turquía. Y durante casi 1400, aproximadamente 1450 años, desde que se fundó Roma, dura la división oriental. Entonces, es lógico que si se dividió en el oriente y en el occidente, el futuro gobierno forme parte de 5 naciones del oriente y 5 del occidente, porque el futuro gobierno del anticristo tiene que provenir del territorio que abarcó el antiguo imperio romano, que fue Europa, el norte de África y el Medio Oriente. ¿Me van siguiendo? Entonces, se van a formar 10 naciones del Medio Oriente y de Europa que van a formar el G10, de donde entonces surgirá el anticristo. El anticristo, ya que estén formadas estas naciones, va a derribar
a 3 y van a quedar 7. Y dice Apocalipsis 17 que Él va a ser el octavo. Va a derribar a Egipto, a Libia y a Egipto, Libia y Etiopía, de acuerdo a Daniel 11, 40 al 45, que después vamos a ver. Aquí tenemos pues en el Daniel 2 la cronología de cómo están los imperios. Nos brincamos al capítulo 7 de Daniel, segunda visión. Estos 4 metales de la estatua del capítulo 2, oro, plata, bronce y hierro, se representan ahora por 4 bestias, capítulo 7 de Daniel. Y se representa a Babilonia como un león, a Medo-Persia como un oso, a Grecia como un leopardo. Pero la cuarta bestia o el cuarto imperio, que es Roma, en el capítulo 2 no se le designa ningún nombre. Ya no hay un animal que el Espíritu Santo haya encontrado entre todas las bestias depredadoras que hay, crueles y sanguinarias, para atribuirle a este cuarto imperio un nombre específico. Y veamos rápidamente el capítulo 7 de Daniel para que veamos con qué palabra se describe a este cuarto imperio que es Roma, pero transformada. Después de esto, Daniel 7, versículo 7, miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, espantosa y terrible. Tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies y era muy diferente a las otras. Esto es clave porque aquí este movimiento político que se está describiendo es la palabra Shainá, que se tradujo diferente. Esta cuarta bestia era muy diferente. ¿Y saben lo que significa la palabra Shainá? De otra naturaleza. Y era de otra naturaleza. Era de una naturaleza alterada o diferente. Dios mío santo, siglo XXI, nos encontramos con una organización que se llama en el mundo el Foro Económico Mundial. Googléalo. Foro Económico Mundial. Dirigido por un alemán llamado Klaus Schwab. Y este Foro Económico Mundial pone en tu Google Foro Económico Mundial y ve abierta, descaradamente, los principios que buscan para el mundo. Esta organización se reúne una vez al año en Davos, Suiza, y se juntan los más grandes estadistas, presidentes, filósofos, etcétera, etcétera, del mundo moderno, de la intelectualidad y de la política y la económica, para planear el futuro del mundo. Bueno, ya hicieron el Foro Económico Mundial y le pusieron la Agenda 2030. ¿Saben ustedes que Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, tiene un consejero judío que se llama Noah Harari? Noah Harari, con H. Y este judío no tiene más de 45, 50 años de edad. Acaba de declarar públicamente que Dios no existe, que Cristo es un mito, que van a formar otra Biblia con la inteligencia artificial y que además están dispuestos a desarrollar y crear una nueva super raza de seres humanos. Y le preguntaron, oiga, pero ¿cómo que ustedes son dioses? Y contestó el señor Schwab,
tenemos a la diosa de la tecnología y tenemos a la genética. Y ahora la genética nos ha llevado a descubrimientos tales tan profundos y la avanzadísima tecnología a la que el mundo ha llegado, que con estas dos partes, la tecnología y la genética, vamos a lograr, porque si creemos que venimos de la amiba, si creemos en la teoría de la evolución, pues hemos llegado a un punto en la historia donde tenemos que seguir evolucionando. Y antes no podíamos evolucionar porque no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Y inmediatamente entró Elon Musk, Proyecto X y el proyecto Tesla. Y este señor Elon Musk, que acaba de comprar el Twitter, dice lo siguiente: bueno, estamos desarrollando un chip para introducirlo vía sanguínea al cerebro. Un chip. Este chip va a estar conectado con la nube. Vean ustedes las marihuanadas. Va a estar conectado a una nube y otras computadoras. Y a través de este chip en el cerebro vamos a ser capaces de cambiar en el ser humano las emociones, la ira, la envidia, la avaricia, el rencor, etcétera, etcétera. Vamos a mejorar al ser humano a través de esta tecnología que ya existe. Hace 2600 años. Y era de otra naturaleza diferente, de una naturaleza alterada. ¿Qué están haciendo todos estos hombres del Foro Económico Mundial y todos estos disque multimillonarios como Bill Gates, George Soros, los Rockefeller, etcétera, etcétera? Están tratando de alterar nuestra naturaleza de seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y todo esto es la preparación para que cuando el anticristo surja, ¿verdad?, el mundo esté condicionado a aceptar y a poder realmente llegar a concluir que somos dioses. Esto es muy, pero muy interesante, porque en el siglo XXI el mundo había llegado o ha llegado a este nivel de tecnología. Durante más de un siglo se propagó en las universidades, las escuelas, politólogos, filósofos, economistas, políticos, deportistas, que venimos de los animales. Que somos el resultado de una evolución fortuita y accidental. Que hubo una explosión en el universo, el Big Bang, y así comenzó. Es la explicación de lo que la ciencia, que ya no es ciencia. Noten ustedes que de la ciencia ahora es ciencia ficción. Todo lo que les acabo de decir del chip y el superhombre es ciencia ficción. Ya no es ciencia. La ciencia dejó de ser ciencia. Ahora, ¿verdad?, como decía mi abuelo, ¿quién sabe qué les dieron a fumar? Pero es el mundo, hermanos, que nosotros estamos viendo. Ahora, muy bien, finalmente, para terminar con la preparación de este cuarto imperio, que está preparando y pavimentando el camino a lo que se viene, al gobierno futuro, nos da Dios entendimiento. Esta agenda necesita destruir forzosamente para que pueda desarrollarse y alcanzar sus objetivos, destruir los principios éticos y morales de la Biblia. El objetivo principal ahorita es ya no el matrimonio, hay que desbaratar el matrimonio. Durante 6,000 años, los principios judeocristianos, éticos y morales, es que una familia es un hombre, una mujer y sus hijos. Los hombres no traen vagina.
ni traen el cromosoma XX que tienen las mujeres. Entonces tenemos que destruir esto y tenemos que comenzar a desarrollar una ideología y un adoctrinamiento a nivel mundial que se conoce la ideología de género, para bombardear con películas, con sistemas, con Disney, con tiendas comerciales, con medios de comunicación, con politólogos, filósofos, etcétera, etcétera, una filosofía donde inunde el mundo y los hombres lleguen a creer que no son lo que Dios los creó. No es que ¿tú qué eres? Me llaman Carlota. Tienes cara del mapache. No tienes cara de Carlota. No me digas que no, porque si no, en Canadá, si tú te atreves a decir eso a una persona que es hombre y dice que se cree Batman, te meten a la cárcel. A ese grado hemos llegado. O sea, al ratito le voy a decir, pues yo soy el hombre araña, aunque no me veas que me subo ahí, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hay una disfunción entre lo que somos genética y biológicamente a lo que en la mente ha sido engañada por, y la Biblia le llama demonios. Porque solo los demonios, estas criaturas espirituales, pueden meter el desatornillador y aflojarte neuronas dentro de tu cerebro para hacerte creer y convencerte que no eres el sexo con el cual naciste. Y lo han llegado a creer. Y ahora comienzan entonces a tal grado que se pueden casar dos hombres y les vamos a dar su regalo de bodas, un bebé. Y ahí está Carlos y Pancho, a la duérmase mi nene. Cuando el bebé necesita la leche de la mamá, la instrucción de la mamá, el cariño de la mamá. Si es hombre necesita la imagen de un padre, no dos mamás o no dos hombres. O sea, hemos violado la naturaleza. Ya olvidémonos de la Biblia. Hay perro y perra, gato y gata, caballo y yegua, vaca y toro, camello y camella, ballena y balleno. Los pájaros, los animales, en el campo, hormiga y hormigo. Todo hay una mezcla de dos sexos, nada más. No hay 120 géneros. Pero esta ideología se tiene que introducir con tal fuerza en el mundo para que el programa 2030 del Foro Económico Mundial dé resultado. Y está dando resultado en cientos de naciones. Al grado que la compañía más linda de la infancia, Disney, Mickey Mouse, la ratoncita Mimi, Pluto, Tribilín, ahora Disney es la compañía número 1 en propagar que los niños no son niños y que las niñas no son niñas. Y si tú llevas a tu hijo a Disney, a Orlando o en Anaheim, California, que son las dos compañías de Disney, disque de diversión para los niños, al entrar a Disney, a la compañía, les dan folletos diciendo que nunca le digas él o ella, sino oiga. Se eliminan ya determinar quién es él o qué es ella. Si es ella y te dice que él es él, le tienes que decir que es él, y si no, lo tienes que respetar. Y por todos lados te venden en las tiendas de Disney en el mundo ropa que dice Satanás es mejor, vengamos por los niños. Disney. Y ve las películas que están sacando de homosexuales ahora, de lesbianismo entre dos princesas que se besan. Disney. ¿Se dan cuenta? ¿Ya despertaste? ¿Ya abriste los ojos? Tú te levantas en la mañana y te de dormir, y tu desayunito, chilaquiles con huevo, y te vas en la ruta 100 a tu trabajo y regresas a tu casa, comes otra vez, ves una película, te acuestas y así te pasan 10, 15 años y estás desapercibida
del mundo que nos rodea. Y como estás tan desapercibido y viene como un ramalazo, como un tsunami de repente, como en los días de Noé, vendrá el diluvio y se los llevará a todos, porque no quisieron entender. Mateo 24, 37 al 39. Como en los días de Noé no quisieron entender. ¿Qué dice Daniel? Pero los entendidos entenderán. Con los nazis, 85 millones de alemanes fueron engañados. Y no eran 85 indígenas, astrónomos, licenciados, médicos, arquitectos, ingenieros, filósofos, 85 millones de gente culta, preparada cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo pudimos ser engañados de todo lo que estos infelices hicieron con la humanidad y lo que pensaban hacer? Y desde los nazis se repite en el 2020 y 21 y 22 en el mundo entero el mismo fenómeno, que fácil es engañar a los seres humanos. Este es el mundo que estamos viviendo. Entonces en el capítulo 7 se describe a este cuarto imperio, que será el final, como Shainah, S-H-A-I-N-A-H, Shainah. Era de naturaleza alterada o diferente. Y luego nos pasamos al capítulo 8, que ya no lo voy y en el capítulo 8, capítulo 2, 4 imperios, capítulo 7, los mismos imperios, pero el cuarto imperio ya tiene un cuerno pequeño. Y en el capítulo 8, en el libro de Daniel se comienza a reducir de dónde va a salir el anticristo. Comienza con los 4 imperios, se concentra el capítulo 7 en 4 imperios, pero más bien en el cuarto de ellos. El capítulo 8 pregunta: ¿por qué dedica el capítulo 8, todo el capítulo 8, nada más a 2 imperios? Grecia e Irán, que era la antigua Medo-Persia del Antiguo Testamento. El nombre de Persia se le cambió a Irán, a la República de Irán, en 1935 del siglo pasado. 1979 a la República Islámica de Irán. Pero Irán es la Medo-Persia del Antiguo Testamento. Capítulo 8 de Daniel, encontramos a Grecia representada por un macho cabrío, Irán o Medo-Persia representada por un carnero, enfrentándose. ¿Qué nos dice la historia? Que fue Alejandro el Magno el que derrotó a los medos y a los persas, con las famosas falanges, con una estrategia sobrenatural de Alejandro el Magno, que nadie le pudo impedir derrotar a los más grandes ejércitos de su tiempo. Y en el capítulo 8 se describe también con una exactitud de detalles, diciendo que cuando Alejandro el Magno muriera, todo está en el capítulo 8, su imperio se iba a dividir en 4 secciones geográficas, tal como la historia lo corrobora. Muere Alejandro el Magno a los 33 años y su imperio se divide en Turquía, Macedonia, Egipto y Siria. En estas 4 secciones geográficas se divide el territorio de Alejandro el Magno. Observen ustedes, hermanos, que cuando venimos a la Biblia, venimos a la ciencia, a la genética, a la química, a la historia, a la geografía, a la antropología, a la paleontología, a la genética, a todas las disciplinas científicas que hay, y la Biblia respalda y la historia respalda. No venimos a un libro como el de Carlos Darwin, El origen de las especies, que dice así: chance y, puede que, chale, no estoy seguro, a lo mejor. Eso no es un lenguaje científico,
Pero cuando vienes a la Biblia, Dios ha dicho. Y di esto y di aquello. Y la historia y la geografía, la antropología, la arqueología. Ahora que fuimos a Israel, los guías judíos estaban sorprendidos cuando veníamos en los camiones de que pudiéramos nosotros los pastores tener tanto conocimiento de la arqueología de Israel. Y decíamos, ¿te acuerdas cuándo se cumplió Nínive? ¿Y sabes lo que fue destruida y en qué año fue levantada Nínive? Corroborando que la Biblia tiene razón. Y se encontraron piedras del rey David, etcétera, etcétera. Y no hay para dónde echarse. Los mismos judíos dicen, estos cristianos saben más que nosotros en cuanto a arqueología, demostrando realmente la Biblia con sus evidencias, que es la palabra de Dios. Se divide el reino de Alejandro el Magno en 4 secciones, y de una de estas 4 secciones, capítulo 8 de Daniel, se desprende que de una de estas 4 secciones el anticristo va a surgir. Turquía, Macedonia, Egipto y Siria. Y de acuerdo al libro de Daniel, el anticristo surgirá de la región geográfica de Siria. No de Metepec, ni de la avenida Cuauhtémoc. La Biblia es tan exacta. Ahora, estas 4 secciones pertenecieron al imperio griego: Turquía, Macedonia, Egipto y Siria. Alejandro las conquistó. Pero al mismo tiempo, el imperio romano, que conquistó al imperio griego, también conquistó el imperio romano más territorio. Que por ejemplo, Egipto fue el primer imperio que persiguió a los judíos. Luego siguieron los asirios, los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos. Pero de todos los imperios de la historia, ninguno abarcó más territorio que el imperio romano, porque alcanzó casi hasta Inglaterra, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces, cuando la Biblia dice que el anticristo tiene que surgir de alguna de las naciones que formaron el antiguo imperio romano, entonces el anticristo, decían, pues va a salir de Europa, de Roma. Otros no, pues tiene que ser romano, etcétera, etcétera, olvidándose que el imperio romano cubrió también el Medio Oriente y cubrió también el norte de África. Y cuando ya escudriñamos profundamente la Biblia, descubrimos el origen del anticristo. Ahora, Siria en el Antiguo Testamento cubría el territorio de Irak, Babilonia antigua. Entonces, cuando se menciona en la Biblia Babilonia, no estaba dividido como actualmente. El Medio Oriente fue dividido desde 1923 a 1943, más o menos. Los ingleses dividieron el Medio Oriente. Cuando los ingleses en 1923 vencieron a los turcos, a los otomanos turcos que habían conquistado el Medio Oriente. Y acabó la Primera Guerra Mundial. Los ingleses tomaron el control del Medio Oriente en 1923 y hasta 1945 los ingleses, después de la Segunda Guerra Mundial, se salieron del Medio Oriente y entonces le entregaron la tierra a Israel, a Jordania, a Líbano, a Egipto, a Siria y a Irak. Pero la repartieron los ingleses. Entonces, Siria y Irak actualmente ocupan en la Biblia la región de lo que se llama la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento los caldeos, Irak o Siria. Sinar, Irak o Siria. Te ubica inmediatamente en qué zona geográfica se encuentra y de qué está hablando la palabra de Dios. Hay muchas naciones, como Irán, por ejemplo, que Persia, ¿verdad? ¿Dónde estará Persia? Pero la Biblia, aunque no nos dice realmente los nombres que ocupan en el siglo XXI las naciones, la Biblia nos describe siempre la región geográfica. Y por la región geográfica sabemos a qué naciones se refiere
la Biblia. ¿Me entienden? Más les vale. A mí me emociona esto, es maravillosa la palabra de Dios. Y pasamos al capítulo 11 y pasamos al capítulo 12, rápidamente vayamos al capítulo 11 y 12 de Daniel. Todo esto fue un resumen, busquen la primera, segunda y tercera conferencia donde explico con muchos más detalles toda esta historia, esta serie que se llama El tiempo del fin, y es lo siguiente. Antes de pasar y terminar aquí con el capítulo 12, 11 y 12 de Daniel, les recuerdo lo siguiente. Pongan atención. La Biblia menciona dos tiempos del fin. Uno, el tiempo cuando la iglesia va a terminar. El tiempo del fin de la iglesia no lo encontramos en el Antiguo Testamento. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando digamos tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 30, el día del Señor vendrá, el día de Jehová, el tiempo de angustia, todos estos términos en el original hebreo se refieren sin excepción a Israel. Y cuando la Biblia habla del tiempo del fin de Israel, se refiere a los últimos 7 años de la tribulación. Entonces, estos 7 años finales de Israel se llaman en Daniel 9 la semana 70 de Daniel, que son los últimos 7 años donde Dios termina con la iglesia. El fin de la iglesia acaba con el arrebatamiento. El momento en que la iglesia es sacada del mundo, adiós mundo cruel, ya no te veré, abuelita. Ya no veré a mi perro Fido, ya no veré a mis amigos. Cuando venga Cristo por nosotros, en ese momento terminó la época de la iglesia y la iglesia terminó fracasando. ¿En qué? En la evangelización. Porque dice Mateo 24, ¿será predicado este evangelio? Y entonces vendrá el fin. ¿El fin de quién? No de la iglesia. Todo Mateo 24 es Israel. Cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes. Cristo le está hablando a los judíos. Entonces, somos sacados del mundo. La iglesia va a terminar en la apostasía, que lo estamos viviendo ya. La iglesia termina con la apostasía. Hay un remanente pequeñísimo en todas las iglesias, pequeñísimo de personas que realmente son cristianas, que Dios saca del mundo. Y creo que la mitad de las iglesias cristianas en el mundo entero se van a quedar. Porque las iglesias están llenas de personas que nunca se han arrepentido, que aceptaron intelectualmente una ideología o el cristianismo, lo que sea, pero que siempre trataron igual a la esposa, a los padres, al esposo, a la gente, seguían transando, seguían robando, viendo pornografía, etcétera, etcétera. Y el domingo, aleluya, alabaré, alabaré. En fin, Dios saca a la iglesia y entonces tiene que voltearse otra vez a Israel, Romanos 9, 10 y 11, porque Dios no ha terminado con Israel. Y ahora Dios va a tener que sellar a 144,000 judíos, no de Atizapán de Zaragoza, ni mexicanos, judíos étnicos, 12,000 para que esté claro, de cada tribu, que desciendan de cada una de las 12 tribus de Israel. Dios levanta 144,000 judíos para que ellos terminen lo que la iglesia fracasó. Y ellos van a traer ese avivamiento mundial que está en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde ve Juan a una gran multitud de millones de personas en el cielo que salieron de la gran
tribulación. Todos esos cristianos van a morir como mártires. Y finalmente, cuando Dios se lleve a los 144,000, antes de que acabe todo, manda Dios a 2 testigos. Apocalipsis 11, que tal vez sean Moisés y Elías, para dar el último testimonio a Israel. La bestia que sube del abismo los va a matar, van a resucitar en la ciudad de Jerusalén, y entonces vienen las copas finales. El sol comenzará a quemar literalmente a las personas, la capa de ozono desaparecerá, el reino del anticristo se convertirá en tinieblas, se juntarán las naciones en el valle del Megiddo, en el Armagedón, y vendrá Jesús con nosotros a establecer su reino milenial. Nada más una persona aplaude. Les digo que así está. Hermanos, emociónense, por el amor de Dios. Muchos están como nopales ahorita, así. Bueno, y esa es la razón que en Daniel 12, versículo 1, relacionando este versículo con el capítulo 11, el 40 al 45 de Daniel 11, 40 al 45 registra las últimas guerras del anticristo, con el rey del sur, el rey del norte, va a derrocar Egipto, los va a seguir Libia y Etiopía, etcétera, etcétera. E inmediatamente en el capítulo 12 comienza diciendo: en aquel tiempo, inmediatamente, si eres un estudiante de escatología o que perseveras en las escrituras, unes a qué tiempo está hablando el Espíritu Santo. En aquel tiempo, el tiempo en que termina el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando el anticristo llega a Jerusalén y establece sus cuarteles generales en Jerusalén. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo está hablando el Espíritu Santo? En el tiempo final, cuando el anticristo llegue a Jerusalén, entra y viola el templo judío, presenta la abominación desoladora que habló Daniel, y ahí dice Mateo 24:15, Cristo, huyan a los montes. En aquel tiempo se levantará Miguel. Si lo comparas con Apocalipsis 12, vi una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles, Satanás y sus ángeles se enfrascaron. ¿En qué tiempo es Daniel 12:8? En el tiempo que dice Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es el arcángel asignado por Dios para defender a Israel. ¿Y por qué los egipcios, asirios, babilonios, medos-persas, griegos, romanos, grupos terroristas, guerra del 48, 56, del 65, del 73, y estamos en el siglo XXI, e Israel permanece en su tierra? Simplemente porque la palabra de Dios dice que cuando regresaran nadie los volvería a sacar. La sobrevivencia de Israel, con eso termino, la sobrevivencia de este pueblo es la prueba, la evidencia más grande que Dios existe. Y esta es la razón por la cual hay tanta desinformación. La gente habla por hablar sin conocer ni entender las Sagradas Escrituras. Preparémonos para encontrarnos con el Señor más rápido de lo que tú te imaginas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dejado la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nunca en la historia las tinieblas habían sido tan densas en el mundo como en el siglo XXI. Nunca la gente había estado tan confundida. Políticos, economistas, filósofos, religiosos, como lo están actualmente en el siglo XXI. Nunca el mundo había llegado a una depravación moral
Nunca, al grado que en este siglo las Naciones Unidas han decretado que se acepte la pedofilia en las naciones. No hay perversión más grande, no hay maldad más grande que ver ahora niños violados sin que nadie los defienda, por sometimiento a las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vivamos una vida irreprensible delante de Él. Tenemos los días contados. Los cascos del Apocalipsis se escuchan ya en el cielo. Él viene ya por nosotros en cualquier momento. Prepárate tú también para encontrarte con tu Dios. Ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación y las redes sociales, por la televisión, les invitamos también a que en este momento tan crítico y tan importante le abras tu vida a Cristo y le aceptes en tu corazón como tu Señor y Salvador, con estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa y que a los 3 días resucitaste a los muertos. Creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y ahora te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tan grande salvación. En el nombre de Jesús. Amén.